Esta es la forma en la que el presidente Gustavo Petro podría gobernar en los próximos 3 años. Decidió tener una primera reunión con 14 gobernadores a los que señala de ser cercanos y de haber apoyado su proyecto político en la carrera presidencial. Sin embargo, los datos demuestran que eso no es tan cierto. El presidente se reunió con algunos gobernadores electos que eran próximos a movimientos del pacto histórico, pero que no tenían los logos del pacto histórico y que en esas regiones hicieron alianzas con partidos tradicionales como el Partido Liberal o la U. Incluso el presidente dijo que uno de esos gobernadores había apoyado su proyecto presidencial, pero corresponde a uno de los partidos de centro izquierda que en los últimos meses se ha distanciado de las discusiones que el gobierno aprueba y que proyectan en el Congreso sobre la reforma de la salud, la reforma laboral y la reforma pensional, y es Carlos Amaya, gobernador de Boyacá del Partido Verde, que ha tenido enormes críticos de los debates del gobierno en el Congreso. El presidente no se reunió con los gobernadores electos de los departamentos en donde perdió: Meta, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre y otras regiones que son claves para el proyecto político del presidente Gustavo Petro. Eso quiere decir que probablemente en términos de armonía institucional vengan años difíciles, especialmente en Antioquia, en Cundinamarca y en el Atlántico, en donde el presidente perdió sin ninguna duda. Ahora, estos son los cambios que podría haber en el gabinete del presidente Gustavo Petro sobre ministros que no han dado resultados. Vivienda, el Ministerio de las TIC, el Ministerio del Interior, la Cancillería y el Ministerio de Defensa. Sin embargo, eso no va a pasar en los próximos días porque el presidente no va a dar un mensaje de debilidad y de cambio institucional o de crisis en el gabinete cuando lo que ha intentado argumentar es que no hubo derrota, sino que por el contrario hubo una victoria presidencial, porque en departamentos como Cauca o Nariño, Petro logró tener más concejales, ediles y ganar algunas alcaldías de los municipios. En presidencia, el poder se ha concentrado alrededor de varios personajes. Carlos Ramón González, que sigue siendo el director del DAPRE; Luz Gómez, que pasó a ser mano derecha en comunicaciones y en asesoría al presidente Gustavo Petro, dejando un poco relegada a María Paula Fonseca, que ha tenido un rol más de activista y es próxima a Holman Morris. Muchos se quejan, por ejemplo, de que ya no hay agenda del presidente todos los días para los periodistas que cubren Palacio, y quien va a ser el próximo asesor o secretario jurídico de Casa de Nariño ante la salida de Vladimir Fernández, que va a llegar a llenar una curul en la Corte Constitucional. ¿Quiénes son todavía determinantes en hablarle al oído al presidente Gustavo Petro para que éste tome las decisiones? Laura Saravia, quien es la directora del Departamento de Prosperidad Social, pero todavía tiene una oficina en Casa de Nariño y acompañó a Petro en su viaje a China en su visita de Estado a Xi Jinping; y Daniel Rojas, quien es el director de la Sociedad de Activos Especiales, es defensor a ultranza del presidente y se ha convertido en una persona cercana, que le da consejos, que le habla, además de defenderlo todos los días. Finalmente, capítulo Relaciones Internacionales y Seguridad. El presidente tuvo un conflicto por dar declaraciones sobre las relaciones internacionales de Colombia con el embajador de Israel en este país y en general con el Estado de Israel. Pero eso no le pasó tanta factura al final de cuentas, porque en menos de un mes tuvo una reunión de Estado con Xi Jinping en China, en donde firmó varios acuerdos de cooperación bilateral. Días después estuvo en la Casa Blanca en una reunión con otros gobernantes de América Latina junto a Joe Biden, en donde incluso el mandatario hizo sus apreciaciones sobre la respuesta de Israel sobre Gaza y lo que para él ha significado excesos y una debilidad frente al derecho internacional humanitario y su cumplimiento. Aunque el presidente ha sido vehemente contra la respuesta de Israel, parece que la comunidad internacional todavía no le pasa una factura por esos comentarios y esas posiciones en Twitter. De hecho, recientemente otros países han tomado decisiones más radicales. Sudáfrica rompió relaciones, Bolivia rompió relaciones, Brasil llamó a consultas y otros países han pedido a Israel en Naciones Unidas que respete el derecho internacional humanitario. Y en seguridad, una situación crítica. No solamente el secuestro del padre de Luis Díaz, sino los otros secuestros por parte del ELN, pero además las disidencias de las FARC inaugurando obras sociales en Nariño, suspendiendo las conversaciones de paz con el gobierno, los secuestros incrementándose, las extorsiones incrementándose y todos los delitos en los territorios relacionados con la presencia de grupos armados ilegales incrementados.
El presidente tiene una debilidad enorme en la seguridad en las regiones y para eso va a tener que trabajar de la mano con los gobernadores. Gobernadores a los que no quiere recibir todavía el mensaje de Nariño porque no piensan como él. Las formas y los planes del gobierno en Noticias RCN.